Bueno, vamos a empezar con el tercer nivel del curso de dibujo y pintura. En este nivel, pues vamos a hablar, como dice ahí, de luz y sombras. Las sombras son muy importantes. ¿Por qué? Porque la sombra me ayuda a darle la volumetría, o sea, que las cosas se vean que tienen volumen, que tienen forma, no se ven muy planos. En algunos de los trabajos finales que mandaron del nivel anterior, dibujan la botella, la fruta y todo, pero muy plano, se mira plano. Y los objetos son tridimensionales, miren, son tridimensionales. Tienen profundidad, tienen alto, tienen ancho, son tridimensionales. Todos los objetos tienen 3 dimensiones: alto, ancho y profundidad. Entonces, para un dibujo, como los dibujos son en 2 dimensiones, para darle esa profundidad necesitamos hacer uso de las sombras. Para empezar a hablar de sombras, necesitamos primero, y presten mucha atención porque este tema es fundamental para el tercer nivel, necesitamos primero conocer la diferencia entre perpendicular y paralelo. ¿Qué es un elemento perpendicular a otro y qué es un elemento paralelo a otro? Por ejemplo, lo voy a hacer con mis dedos. Vean. Este dedo, que estoy moviendo, aquí es perpendicular al otro, perpendicular, o sea, va en línea recta frente al otro. Esto es ser perpendicular. Y si pongo los 2 dedos así, son paralelos. Ese tema es muy importante que lo manejemos cuando hablamos de sombras. Aquí vemos un ejemplo, esta línea roja, miren, presten atención, esta línea roja es perpendicular a la línea azul. Perpendicular es cuando un objeto o un elemento, una línea, forma un ángulo de 90 grados con otra. Por ejemplo, esta línea roja está perpendicular a la línea azul. Quiere decir que forma un ángulo de 90 grados en relación a la línea azul. Eso es perpendicular y les estaba haciendo el ejemplo con mi mano, con mis dedos. Este dedo que estoy moviendo acá está perpendicular al otro. Esto es ser perpendicular. Si coloco los 2 dedos así, son paralelos. Paralelos, nunca se van a tocar. Entonces, tenemos que diferenciar elementos perpendiculares y elementos paralelos. ¿Por qué? Porque las sombras se comportan de esa manera. Ya les voy a decir por qué. Y sería bueno que les voy a decir de un ejercicio que ustedes pueden hacer en su casa, de analizar, sobre todo en ahorita, horas de la tarde, noche, analizar las sombras de todo. Si quieren, agarran el celular, prenden la lámpara, el foco del celular y analizan las sombras de todo. Presten atención, por favor. Ok. Estos postes en relación al piso, ¿cómo están? Están perpendiculares al piso, perpendicular. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados con el piso. Y la relación que hay entre un poste y el otro es paralelo, son paralelos. Los postes son paralelos y están perpendiculares al piso. ¿Qué quiere decir? Que forman un ángulo de 90 grados con el piso, son perpendiculares y entre ellos, aquí se ve, entre ellos son paralelos. Paralelos entre ellos. Ok. Entonces, ¿por qué hablábamos de elementos perpendiculares y elementos paralelos? En la siguiente imagen, este personaje que está aquí está perpendicular al piso y está paralelo a esta pared, perpendicular al piso
paralelo a la pared. Este poste que está aquí está perpendicular al piso y paralelo a la pared. Y este otro elemento, esta viga, o columna, viga, perdón, está perpendicular a la pared y paralelo al piso. Si ustedes observan las sombras, cuando un elemento está perpendicular a otro elemento, su sombra, aquí la pueden ver, es oblicua, o sea, es en ángulo. Y cuando un elemento es paralelo a otro, su sombra va a ser paralela, o sea que la sombra va a ser igual al objeto. En este caso, miren en la persona, perpendicular al piso, tiene una parte de la sombra en el piso, va a ser oblicua o en ángulo, y otra parte de su sombra va a ser paralela. ¿Por qué? Porque él está paralelo a la pared. Lo mismo pasa con este elemento, miren la sombra, oblicua, luego llega un punto en el que cambia de plano la sombra, y como la pared es paralela al elemento, la sombra va a ser paralela. Aquí ocurre lo contrario, es perpendicular a la pared, entonces la sombra en la pared va a ser oblicua o en ángulo, y en el piso, ¿por qué es así? Porque el elemento está paralelo al piso, paralelo, entonces dos elementos paralelos, su sombra va a ser paralela. El elemento perpendicular a otro, su sombra va a ser oblicua. Eso tenemos que aprendérnoslo y por eso les digo, hagan el ejercicio, agarren un lápiz o cualquier objeto y con la luz con la lámpara del celular, con el foco del celular, se lo ponen, paralelo o perpendicular a la mesa y se van a dar cuenta cómo son las sombras. Aquí está, miren, perpendicular, entonces su sombra va a ser oblicua, paralelo a la pared, su sombra va a ser paralela en la pared. En el piso va a ser oblicua, en la pared va a ser paralela. Lo mismo pasa aquí, la sombra, este elemento es perpendicular, su sombra en el piso va a ser oblicua, y como es paralelo a la pared, por favor dejen de rayar ahí que no me dejan trabajar. Y como el elemento es paralelo a la pared, entonces su sombra en la pared va a ser paralela. Pero no miras que... Y en el tercer caso, como este elemento es perpendicular a la pared, la sombra en la pared va a ser oblicua, y como es paralelo al piso, en el piso, ¿por qué recalco? Porque es en el piso, el lugar donde es paralelo. Su sombra va a ser paralela, va a ser igual al objeto. Eso tenemos que sabérnoslo prácticamente de memoria. Cómo se comportan las sombras si el objeto es perpendicular a la base, al lugar donde está, o si es paralelo al lugar donde se encuentra. Aquí vemos entonces, dependiendo los rayos de luz y su inclinación, aquí estas líneas, estas flechas son los rayos de luz, este es el objeto, esta es la sombra que se llama sombra reflejada o sombra proyectada, la sombra, y la que está en el objeto al otro lado de la luz se llama penumbra o sombra propia. Penumbra o sombra propia. Aquí vemos varios ejemplos dependiendo del ángulo de los rayos de luz. Si tiene 30 grados, si tiene 45 grados. Normalmente cuando el rayo de luz es de 45 grados, el tamaño de la sombra es igual al tamaño del objeto. Cuando el ángulo del rayo de luz, estos son los rayos de luz, es de 45 grados, este ángulo que está aquí, la sombra tiene el mismo tamaño que el objeto. Esto es cuando ya el rayo de luz tiene entre 15 y 20 grados. Miren qué pequeñita es la sombra. Se ve pequeña la sombra y aquí está la penumbra o la sombra propia.
o cuando está a contraluz, o sea que la luz viene de allá atrás, usted va a ver frente a usted la penumbra y frente a usted la sombra. Estos son diferentes comportamientos de la sombra. Por eso les digo, después de la clase, agarren el celular, prenden la linterna y agarran cualquier objeto, un vaso, una botella, lo que sea, lo ponen en una mesa y lo alumbran con el celular y le van girando el celular y van viendo cómo son las sombras, cómo se proyecta la sombra y cómo es la sombra propia del objeto. Aquí vemos los rayos de luz. Esto es un objeto cualquiera, en este caso pues un cubo. Los rayos de luz pasan por los vértices o por las esquinas y se proyectan hacia el suelo. Como esta esquina de acá es perpendicular al piso, como esta esquina es perpendicular al piso, su sombra es oblicua. Aquí la vemos. Como esta otra línea de acá arriba, esta línea de aquí arriba es paralela al piso, su sombra va a ser paralela, entonces va a ser igual. Lo mismo pasa al otro lado. Esta línea, ¿por qué es así? Porque esta parte del objeto es paralela al piso. Esos son dos elementos o dos cosas muy importantes que ustedes ya deben de manejar ahora que empiecen a trabajar con sombras. Analicen las sombras de todos los objetos en su casa. Incluso váyase con la linterna del celular y empiece a alumbrar todo y miren, observen. Una de las cosas que debe tener un buen pintor es ser un buen observador. Observar todo, todo. Ahorita entonces en este nivel los invito a que observen las sombras de todo. Incluso con el celular, alumbren todo y miren cómo se comportan las sombras. Y ahí se van a dar cuenta que las sombras paralelas son paralelas y las sombras de elementos perpendiculares son oblicuas. Este elemento es perpendicular, entonces su sombra es oblicua. Este elemento de aquí es paralelo, entonces su sombra es paralela. Esas son las dos cosas que debemos de aprender, de manejar. Ok. ¿Se oye por ahí un audio? No sé quién es. Bueno. Este punto A, entonces, corresponde a este punto de acá. Lo proyecto. Esto es un rayo de luz. Esto es luz. Pasa por el punto A y encontramos aquí A'. El punto B, y este es el punto B'. ¿Alguien está rayando ahí, por favor? Bueno, yo quería grabar esto para presentarlo, pero bueno. Aquí pueden ver entonces con un ejemplo sencillo de una manzana, dónde está la luz, de dónde viene la luz, dónde le da la luz. Este se le llama medias tintas, que no es ni iluminado ni oscuro. Aquí vemos la sombra propia, la sombra del objeto, la penumbra. Muchas veces la sombra propia y la penumbra es la misma. Y aquí vemos la sombra reflejada o la sombra proyectada. Esto es sombra proyectada. Esas son las partes de la luz y sombra, luz y sombra. Por favor, borren eso que está ahí. No sé quién lo rayó. Este entonces va a ser el primer ejercicio de este nivel. Son objetos geométricos, cilindros, cubos, conos. Entonces, este será el primer ejercicio. Aquí ustedes pueden ver la luz de dónde viene. Miren que todos están iluminados en el mismo lado. La luz viene más o menos de este lado. Y estas son las sombras propias
sombra propia de cada objeto. Y tenemos las sombras reflejadas. Las sombras reflejadas, que son las que están como en el piso. Aquí hay una sombra reflejada que está encima del otro objeto. Esta es la sombra reflejada. Entonces, este es el trabajo que ustedes van a hacer para que practiquemos el manejo de sombras. ¿Cómo se manejan las sombras? ¿Alguna pregunta? No. Ok, recuerden bien la importancia de analizar las sombras. Yo les invito a que agarren el celular, prendan la luz del celular y empiecen a iluminar objetos que estén en una mesa o lo que sea y analicen cómo se comporta la sombra propia y la sombra reflejada y de dónde viene la luz, o sea, en qué lado le da la luz, cómo se ve la sombra reflejada y cómo se ve la sombra propia.